¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de subjunctive mood, ¿ok? Subjunctive mood, o sea, el modo subjuntivo, ¿ok? Ahora, antes de explicar el modo subjuntivo, vamos a explicar la diferencia entre tense y mood desde el punto de vista gramatical. Tense, en el caso de tense, es una forma del verbo que nos indica o se refiere al tiempo de la acción o condición. O sea, se refiere o nos indica si esa acción o condición ¿no? está sucediendo en el presente, pasado o futuro, o si está sucediendo de forma continua o progresiva, o si está sucediendo en forma perfecta. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo digo she sings, ¿okay? Ahí hay una oración en presente, ¿no? ¿Verdad? She sings, ¿okay? Hay una tercera persona, se le agrega la S, ¿okay? She sang, sang es el pasado de sing, ahí la acción sucede en el pasado, pasado simple. She will sing, este will nos indica futuro, quiere decir que la acción, el tiempo de la acción se realiza en el futuro, ¿no? ¿Verdad? She is singing, ahí el tiempo de la acción se desarrolla de forma continua, de forma progresiva, en el momento en que se habla, ¿ok? She has sung, pues es una forma perfecta, o sea, ahí la acción, el tiempo de la acción es en presente perfecto, ¿ok? Quiere decir que el tense es una forma del verbo, ¿verdad? Que se refiere a la acción, al tiempo de la acción o condición, ¿ok? Ahora bien, en el caso de mood, mood quiere decir modo, ¿ok? Y en gramática modo también es una forma del verbo, ¿ok? Ahora ese mood o modo nos muestra, ¿no? ¿Verdad? La posición, punto de vista o actitud del que habla hacia una acción o condición expresada por el verbo, ¿ok? Nos expresa, ¿okay? Nos muestra la actitud, punto de vista o posición del que habla, ¿verdad? Acerca de esa acción o condición expresada por el verbo. Por ejemplo, aquí cuando yo digo if I were a bird, I would fly. ¿Verdad? If I were a bird, I would fly. Si yo fuera un pájaro, if I were a bird, I would fly. Si fuera un pájaro, volaría. ¿Verdad? Bueno, pues ahí estoy expresando una situación hipotética, ¿no? ¿Verdad? Una situación hipotética. If I were, si yo fuera. Ahí está expresando un punto de vista, una actitud, ¿no? ¿Verdad? De la persona que habla, ¿ok? Hacia una acción expresada por el verbo. O por ejemplo, si digo I wish she were here. I wish, ojalá she were here, ella estuviera aquí. Ojalá ella estuviera aquí. Estoy expresando un deseo, ¿verdad? Ahí estoy expresando un deseo. Es decir, que estoy mostrando una actitud, ¿verdad? Una actitud acerca de una acción o condición expresada por el verbo. ¿Okay? Ahora bien, en inglés mayoritariamente encontramos tres modos. ¿Okay? El modo, por ejemplo, indicativo. Ahora, este modo indicativo, bueno, pues este modo indicativo es el que más se usa. Es el que más se usa en inglés y se usa para hacer preguntas, ¿no? ¿Verdad? Oraciones, ¿ok? El modo indicativo se usa para expresar, por ejemplo, expresar hechos, ¿no? ¿Verdad? Opiniones, situaciones que son reales, ¿ok? Que son reales. Por ejemplo, un ejemplo, cuando yo digo, she is a doctor, ¿ok? She is a doctor. Aquí estoy diciendo que ella es una doctora que es real, ¿no? ¿Verdad? Estoy expresando un statement, ¿verdad? Puedo hacer preguntas también. Question, are you coming to the party? Eso también lo utilizamos en modo indicativo. ¿Ok? Past action, o sea, acciones pasadas. They visited Paris last year. Ellos visitaron París el año pasado. Eso es un hecho, una realidad. ¿Ok? Future action. I will go to the store. O sea, voy a ir a la tienda, ¿no? ¿Verdad? Voy a ir al mercado. También eso es una expresión que es real. ¿Ok? O sea, el modo indicativo es para expresar hechos, opiniones, situaciones, ¿no? Las declaraciones que son reales. ¿Okay? Ahora bien, en el modo indicativo, el modo indicativo se conjugan, el verbo indicativo se conjugan los verbos, ¿no? ¿Verdad? De acuerdo a la regla, ¿no? ¿Verdad? Del tiempo y la persona. ¿Okay? O sea, todo eso sucede en el modo indicativo. Ahora, en el modo imperativo, que es el otro modo que encontramos, bueno, pues ahí
nosotros utilizamos el modo imperativo para dar órdenes, ¿ok? Command, requests, ¿ok? Pedidos, ¿ok? O instrucciones, explicarle algo a alguien, por ejemplo. Por ejemplo, cuando digo close the door, le digo a alguien close the door, eso es una forma imperativa, cierra la puerta, ¿ok? O cuando digo, por ejemplo, un request, please pass the salt. Por ejemplo, estoy en un restaurante cenando con algunas personas y le digo a alguien que está en la misma mesa, please pass the salt. Bueno, pues ahí le estoy diciendo que me pase la sal. Ahí es un request y se usa en el modo imperativo. Por ejemplo, instruction. Por ejemplo, cuando estoy explicándole una dirección a alguien, aquí por ejemplo, take a left turn take a left turn at the next intersection. Take a left turn, o sea, a una izquierda, ¿verdad? A una izquierda, at the next intersection, o sea, a una izquierda en la próxima intersección. Estoy dando una instrucción, estoy utilizando el modo imperativo, ¿ok? Y el otro modo, pues el modo subjuntivo, que es el que nos interesa, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que es el modo subjuntivo? Bueno, pues utilizamos el modo subjuntivo para expresar opiniones, creencias, ¿no? ¿Verdad? Situaciones imaginarias, por ejemplo, situaciones hipotéticas, ¿ok? Algo que no es real, ¿ok? Algo que no es real, ¿ok? Algo que nosotros imaginamos, que queremos o imaginamos que suceda, ¿ok? Eso es el modo subjuntivo, que es todo lo contrario al modo indicativo, ¿ok? Es importante eso, ¿no? ¿Verdad? Subjuntivo cuando vamos a expresar situaciones hipotéticas, ¿no? ¿Verdad? Opiniones, algo que no es real, contraria a los hechos, ¿ok? Que no es real. Ahora bien, por ejemplo, ejemplos de subjuntivo. I wish I were taller. I wish I were, ¿eh? Ojalá fuera, I wish I were taller. Ahí estoy expresando ¿qué? Un wish, ¿ok? Ahí estoy expresando un wish. Eso es una forma del subjuntivo, ¿ok? I wish I were taller, ¿ok? Ojalá fuera más alto, ¿ok? No soy más alto, pues ojalá lo fuera, quisiera que lo fuera, ¿ok? It is important that he go to the meeting. It is important that he go to the meeting. O sea, es importante que él vaya al meeting, a la reunión, ¿no? ¿Verdad? Es importante que él vaya a la reunión. Ahí estoy expresando una sugerencia, ¿ok? Por ejemplo, if I were rich, I would travel the world. ¿Okay? If I were rich, si yo fuera rico, I would travel the world. Viajaría el mundo, ¿ok? Bueno, pues ahí eso es una situación hipotética, ¿ok? Que no es real tampoco, ¿ok? Eso es un modo subjuntivo, ¿ok? Por ejemplo, the doctor recommended that she take the medication. O sea, el doctor recomendó that she take the medication, que ella tomara la medicina. El doctor recomendó que ella tome la medicina. Ahí estoy expresando un requirement, algo que se requiere, algo que se le exige a la persona, ¿no? Por ejemplo, it is necessary that they be informed, ¿verdad? It is necessary that they be informed. O sea, es necesario que ellos estén informados. Ahí estoy expresando una necesidad, algo que es necesario, ¿ok? Todas esas oraciones están en el modo subjuntivo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el modo subjuntivo? Que con el modo subjuntivo, ¿verdad? Cuando vamos a usar el modo subjuntivo tenemos que observar algunos cambios que se dan en los verbos, ¿ok? Algunos cambios que se dan en los verbos, que no son o sea, algunas reglas, ¿ok? O sea, ahí de algún modo vamos a violar algunas de las reglas que se dan en el modo indicativo, ¿ok? Por ejemplo, como ustedes habrán notado aquí, estoy seguro que lo habrán notado, cuando yo digo, por ejemplo, I wish I were, aquí, ¿no? ¿Verdad? Ojalá, I wish I were, ¿no? ¿Verdad? Ojalá fuera más alto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues aquí cuando digo I wish I were, aquí I, en el modo indicativo se usa was, no were. Pero en el modo subjuntivo utilizamos were, ¿ok? O sea, utilizamos el pasado aquí del verbo be, ¿ok? I wish I were, ¿ok? Y eso sucede con todas las personas, ¿ok? Por ejemplo, she, he, ¿no? ¿Verdad? They, we, ¿ok? Ese es uno de los cambios que hay con respecto a los verbos en el modo subjuntivo, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo it is important that he go to the meeting, es importante que él vaya, he go. Aquí he es un pronombre de la tercera persona.
en el modo indicativo sería goes, ¿ok? Pues se le agrega una E y una S, ¿ok? Pero en el modo subjuntivo no se le agrega nada, se queda el verbo en su forma simple, en su forma base, ¿ok? O sea, en su forma de infinitivo, sin el tú, ¿ok? O sea, el verbo aquí en esta situación se utiliza en la forma base, ¿ok? En la tercera persona, ¿ok? Y en las otras personas también, ¿ok? It is important that he go to the meeting. If I were rich, aquí también, aquí were, aquí I, en vez de was se pone were, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando en el modo subjuntivo, ¿ok? The doctor recommended that she take, aquí she es una tercera persona, aquí iría una S, en la forma en el modo indicativo iría una S aquí, that she takes the medication, que ella tome la medicina. Pero aquí, en el modo subjuntivo, omitimos eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que utilizamos aquí con el resto de las personas, ¿verdad? We, they, you, utilizamos el verbo en su forma base, en su forma simple, ¿ok? It is necessary that they be informed. Es necesario que ellos estén informados. It is necessary that they be. Aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí no podemos utilizar they are, ¿ok? Eso sería en el modo indicativo, pero aquí utilizamos la forma simple del verbo be, ¿ok? La forma simple del verbo to be, pero sin el to, sería be, ¿ok? Y eso lo vamos a utilizar con todas las personas, he, she, we, ¿ok? You, ¿ok? It is necessary that they be, que ellos estén informados, ¿ok? Con ese significado. Esos son algunos de los cambios que hay en el modo subjuntivo con respecto al verbo, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, otros ejemplos del modo subjuntivo, pero en presente, en tiempo presente, ¿ok? Por ejemplo, it is crucial that he arrive on time. It is crucial that he arrive on time. It is crucial, crucial, importante, decisivo. Es importante, decisivo que él llegue a tiempo. He arrived. Aquí, he es tercera persona. En el modo indicativo habría una S aquí, ¿no? ¿Verdad? Arrives. Pero en el modo subjuntivo se omite. ¿Okay? It is essential that he understand the rules. Es esencial, ¿no? ¿Verdad? Que él entienda las reglas. Aquí también, he understand. ¿Okay? Aquí iría una S, pero en el modo subjuntivo no se pone. ¿Okay? Se omite. I suggest that he study harder for the exam. Yo sugiero que él estudie aquí en el modo indicativo, ¿no? ¿Verdad? Como es tercera persona, se cambiaría esta Y por una I latina y se le pondría una E y una S, ¿verdad? Studies, ¿ok? Pero, como estamos en el modo subjuntivo, pues se queda el verbo en su forma simple, ¿no? ¿Verdad? I suggest that he study harder for the exam. Yo sugiero que él estudie duro, fuerte para el examen. It is important that we be respectful to others. It is important that we be respectful to others. Es importante que nosotros seamos respetuosos. ¿Ok? Seamos respetuosos. We. Aquí no podemos decir are, porque estaría incorrecto. ¿Ok? Utilizamos aquí la forma simple del verbo be. ¿Ok? It is important that we be respectful to others. Es importante que seamos respetuosos to others, con los demás. ¿Ok? Perdón. She insists that he apologize for his behavior. Ella insiste. Fíjense que aquí insist es el verbo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí she es tercera persona. Y hay una S aquí. Pero ahí, ¿no? ¿Verdad? Ahí al comienzo de la oración, ahí no, todavía no es modo subjuntivo. ¿Ok? She insists. Ahí vamos a introducir. Pero para introducir aquí la cláusula o la oración subjuntiva, en el modo subjuntivo, utilizamos that, ¿ok? She insists that, o sea, ella insiste que, he apologized, o sea, a partir de aquí del that, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usamos para introducir la oración subjuntiva o el modo subjuntivo? Bueno, pues aquí utilizamos that, ¿no? Después del verbo este. She insists that he apologized for his behavior. ¿Okay? Aquí en el modo indicativo sería apologizes, pero en el modo subjuntivo no se le pone la S, ¿ok? She insists that, aquí ya that introduce lo que es el modo subjuntivo, la oración subjuntiva, ¿ok?
She insists that, ella insiste que ella o que él se disculpe por su comportamiento. ¿Ok? He requests, aquí igual, requests, ¿no verdad? Hay una tercera persona que es he, ¿no verdad? Y el modo, la oración en el modo subjuntivo es a partir de that. Utilizamos that, ¿no verdad? Que quiere decir que para introducir el modo subjuntivo o la oración en el modo subjuntivo. He requests that they leave their shoes at the door. Ellos piden o él pide que ellos dejen sus zapatos en la puerta. Esos ejemplos, ¿no verdad? Son en presente. Presente, present subjunctive. ¿Okay? Presente subjuntivo. Ahora bien, aquí vamos a ver otros ejemplos, pero con el pasado, ¿no? El tiempo pasado. Por ejemplo, if I were rich, si fuera rico, si fuera, a miren aquí la forma del pasado, ¿no? Pasado del verbo to be, ¿verdad? If I were rich, I would travel the world. Si fuera rico, viajaría el mundo. ¿Ok? Aquí se le dice que son en tiempo, o sea, que el subjuntivo es en pasado, porque los verbos que se utilizan es en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, I wish he were, I wish he were, no he is. ¿Ok? Were, ¿ok? I wish he were here to celebrate with us. O sea, ojalá él estuviera aquí para celebrar con nosotros. ¿Ok? Y were está en pasado también. She acted as if she knew the secret. O sea, ella actuó, se comportó as if, como si, as if she knew, como si ella conociera el secreto. Ella se comportó como si ella conociera el secreto. Knew. Aquí knew también es un verbo irregular en pasado. ¿Ok? Para formar lo que, o sea, para expresar el modo subjuntivo. ¿Okay? I would be happier if they came for the party. O sea, estaría más contento, I would be happier if they came for the party. Si ellos vienen para la fiesta. ¿Okay? If they came. ¿Okay? If they came. ¿Okay? Ahí también está en pasado el verbo. If he were more careful, si él fuera más cuidadoso, si él fuera, he were, no he is. If he were more careful, he wouldn't make so many mistakes. O sea, si él fuera más cuidadoso, él no cometería tantos errores. ¿Okay? Aquí también el verbo está en pasado. They acted as if they had never been to the city. ¿Okay? O sea, ellos se comportaron, actuaron as if, como si ellos nunca hubieran estado en la ciudad. Se comportaron como si nunca hubieran estado en la ciudad. Aquí, ¿verdad? Hay un modo perfecto aquí, ¿no? ¿Verdad? Y está en pasado, ¿ok? Entonces, ahí had, recuerden que had es con el pasado participio, perdón, el pasado perfecto, ¿ok? Entonces, todos estos verbos aquí están en pasado, por eso es que se le dice past subjunctive, o sea, subjuntivo en pasado. ¿Ok? Y todo se utiliza, recuerden que el modo subjuntivo es para expresar deseos, situaciones hipotéticas, ¿verdad? Cosas que no son reales. ¿Ok? Ahora bien, aquí por ejemplo utilizamos en algunas oraciones, en algunas situaciones del modo subjuntivo, utilizamos la condicional. ¿Ok? O sea, utilizamos un tipo de condicional para expresar el modo subjuntivo, ¿no? ¿Verdad? Que en este caso sería la segunda condicional. Por ejemplo, si yo digo, if I were rich, ¿no? ¿Verdad? If I were rich, si yo fuera rico. Fíjense que aquí hay una oración que está introducida con if, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuál es el resultado? I would travel the world. ¿Ok? O sea, si yo fuera rico, yo viajaría el mundo. Ahí hay una condición. Esto se le llama second conditional, que ustedes conocen porque ya nosotros dimos un video sobre eso. Es decir, que en el modo subjuntivo utilizamos las conditional para expresar un deseo, una situación imaginaria. ¿Ok? Pues ese es el modo subjuntivo. Recuerden que el modo indicativo es lo real, ¿no? ¿Verdad? Y aquí el modo subjuntivo es lo que no es real, cosas imaginarias, situaciones imaginarias. ¿Ok? Espero que hayan entendido por lo menos la idea central de la clase. Quizás en un futuro volvamos a ahondar en este contenido. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.